información regulatoria al genoma sin alterar la secuencia de nucleótidos ni el ADN. Eso es epigenética. O sea, no hay una modificación del gen, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos de modificaciones epigenéticas? Modificaciones covalentes de histonas, actividad de complejos remodeladores de la cromatina y la metilación del ADN. Todos esos cambios es lo que hemos estudiado en este momento, ¿ok? Bien. En resumen, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado con respecto a los cambios que pueden haber en la cromatina, ¿no?, por su grado de compactación. Hemos dicho, por ejemplo, que una célula hepática, por ejemplo, tiene heterocromatina que está distribuida de una manera X, y una neurona, ¿no es cierto?, tiene menos heterocromatina y está distribuida de una manera Y, por ejemplo, ¿ok? Son muy diferentes. Entonces, ¿de qué depende, no es cierto, esa estructura? Ya lo hemos visto, las formas que hemos visto nosotros hoy día, ¿no es cierto? Es eso, ¿ok? Que las histonas pueden ser acetiladas, que las histonas pueden ser metiladas, ¿no es cierto? O pueden estar no metiladas o no acetiladas. Eso va a cambiar la estructura del genoma, ¿ok? En este caso, miren, aquí está el gen encendido, es decir, tiene posibilidades que el ADN se acerque, ¿no? Que no el ADN, perdón, sino que la polimerasa 2, es decir, el complejo de transcripción se acerque, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Acá está la polimerasa 2. Este tiene la posibilidad de entrar porque aquí han sucedido todos estos cambios, se ha abierto la cromatina porque de repente se sacó una histona, ¿ok? O se estiró, ¿no es cierto?, porque había, ¿qué cosa? Acetilaciones o desacetilaciones. ¿Cuándo tiene carga positiva? Cuando está sin acetilar. Cuando se acetila pierde la carga positiva. Entonces, aquí está acetilada, por lo tanto tiene espacio para que pueda entrar el complejo de transcripción. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Y al contrario, aquí está impedido, está totalmente apretadita la cromatina, está en heterocromatina, ¿no? Aquí ha sido que está acetilado, más bien ha sido acetilado, se ha cerrado la cromatina, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿ok?, no va a haber espacio para que pueda entrar ese complejo de transcripción. ¿Está claro? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a pasar de este momento a el siguiente paso, es decir, cómo se regula, ¿no es cierto?, la transcripción. ¿Sí? Esa molécula que observan ustedes aquí es una polimerasa 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero recuerden que en un determinado momento en nuestras células hay millones de polimerasa 2 que están haciendo la transcripción de genes. Pero no es una, ¿no? Generalmente hablamos de una nada más, van a ver porque es la forma como vamos a estudiarlo, pero en las células están millones de polimerasas funcionando. ¿Ok? Como ven, tiene 12 subunidades, una proteína, es un complejo proteico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tienen, miren ustedes, esta que era de mayor tamaño, tiene una especie de cola que se llama el dominio del carboxi terminal. Y para que esa polimerasa 2 se haga activa, ¿ok?, ese dominio de la carboxil terminal, ¿no es cierto?, tiene que estar fosforilado, ¿ok? En toda esta colita que tiene este dominio 1, que son cada uno son dominios, ¿no es cierto?, que tiene 52 repeticiones de estos aminoácidos: tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina. 52 veces les ha repetido esta secuencia, en esa colita, ¿ok? Entonces, ya se lo estoy presentando a la polimerasa 2, ¿ok?
Pero para que la polimerasa 2, la RNA polimerasa 2, se pueda unir al lugar del promotor del gen, recuerden que el gen tiene un promotor, que lo hemos visto anteriormente, recuerden el más conocido, la caja Tata, ¿recuerdan? ¿Ok? Y luego tiene los exones, los intrones, ¿no es cierto? Y luego tiene ya una terminación que va, ahora vamos a ver justamente algo de eso, ¿no? Que termina prácticamente el gen, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, para que se pueda unir ese complejo, ¿no es cierto?, RNA polimerasa 2, primero tienen que llegar al promotor, miren ustedes, estos complejos de preiniciación. Son proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, está TF2B o TF2B o TF, TFH, etc. Miren ustedes, estos son promotores o factores basales de transcripción, que se llama así, factores basales de transcripción. Factores basales de transcripción, porque hay otros factores de transcripción que luego los veremos, ¿ok? Esos son los factores basales. Entonces, este factor basal, miren, ¿ok? Se tiene que unir justamente al promotor. Luego viene otro factor basal, miren, aquí se vuelve ahí a posicionar cerca del promotor, y recién allí, ¿no es cierto?, una vez que sean posicionados esos factores basales de transcripción, recién puede unirse esta RNA polimerasa de tipo 2, ¿ok? Miren, ahí está, ya se unió. Pero esta RNA polimerasa de tipo 2, ¿ok?, va fosforilarse, ¿ok? Acá ven esa colita la que se tiene que fosforilar para que empiece a funcionar, gracias a estos nucleótidos, ¿no? ¿Se acuerdan que el nucleótido ATP es el de donde uno saca generalmente el fósforo, ¿no es cierto? Pero en este caso puede utilizar el UTP, el ATP, el CTP, el GTP, todo trifosfato, ¿ok?, para fosforilar la colita para que ésta pueda activarse. Y aquí recién esta polimerasa, ¿no es cierto?, RNA polimerasa 2, está lista para empezar la transcripción. Pero fíjense, todas las otras proteínas que habían acompañado, ¿no es cierto?, los factores basales de transcripción de varios tipos, la E, la H, ¿no es cierto?, prácticamente se salen, ¿sí? Salen, los factores salen, ¿sí? ¿Ok? Se fosforila y ahora está listo, ¿no es cierto?, para que pueda empezar la transcripción. Por ejemplo, esta esta de acá, TFH2, que es esta de aquí, ¿ok?, dice que tiene, esta es la que tiene actividad de glicasa. ¿Recuerdan ustedes que para que empiece la transcripción, ¿qué tiene que pasar con el DNA que está enrollado? Se tiene que desenrollar, entonces abrirse la horquilla para que la RNA polimerasa pueda entrar y empezar la transcripción, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí está lista para empezar la transcripción. Ok, y aquí está, miren ustedes, eso sería el gen, ¿no? Un gen X. Aquí está el promotor, esta es la famosa caja Tata. Pero recuerden que hay otros promotores, ¿no es cierto?, que pueden ser cualquiera de estos, ¿ok? BRE, INR, TPE, que tienen diferentes, se llaman así porque lo que la base nitrogenada que predomina en esa zona, ¿no es cierto?, en el caso de la caja Tata, es timina, adenina, ¿no es cierto? En las otras será pues guanina, citosina, citosina, timina, globina acá, ¿no? O adenina, guanina, etc. ¿Ok? Esas son las otras cajas, ¿sí? Miren, y aquí están todos los factores basales, ¿no es cierto?, de transcripción, que son estos que se acuerdan que se habían pegado primero para que la RNA polimerasa pueda pegarse, unirse
al sitio del promotor, ¿no? Y una vez que está fosforilada, recién puede empezar la transcripción. Pero, escuchen muy bien, no es suficiente todo ese complejo de factores basales de transcripción para que empiece la transcripción. Hay proteínas reguladoras que están hacia los dos lados, ¿no? Lo que le llamamos río abajo, para este lado, porque para este lado la transcripción, o río arriba, las que están hacia el otro lado, por donde no se sigue la transcripción. ¿Ok? Y fíjense ustedes, aquí existen muchos complejos proteicos, ¿sí? Que son reguladores y que pueden activar o pueden desactivar a esta RNA polimerasa, o las pueden potenciar, es decir, empieza la activación del gen y potencia la actividad del RNA polimerasa, o al revés, disminuye la velocidad de transcripción. O sea, no está solamente en el hecho de que se actives o desactives, no, sino que también cambia la velocidad. Es decir, puede hacerse la transcripción muy rápido, ¿no es cierto? Y ellos lo llaman los enhancers, o sea, los potenciadores, ¿ok? O puede que lo haga más lenta la transcripción. O sea, todo eso, ¿no es cierto? Miren ustedes, están justamente gracias a estos reguladores de transcripción, de los coactivadores, ¿no es cierto? Y todas estas son secuencias de proteínas que están haciendo ese trabajo, ¿no es cierto?, de regular la transcripción. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ok, y ahí está lo que les decía, ¿no? Las secuencias regulatorias pueden ser potenciadores o enhancers en inglés, o silenciadores o silencias en inglés. Estos van a activar y estos van a ser los silenciadores, son los que van a disminuir. Y aquí vienen los factores de transcripción específicos. ¿Ok? Recuerdan ustedes que para que inicie la transcripción, ¿no es cierto?, necesitamos de factores de transcripción. Y aquí vamos a encontrar los factores de transcripción específicos para que inicie justamente esa transcripción. Y a su vez también necesitaremos de los correguladores, ¿no es cierto? Es decir, que junto con ese complejo de la polimerasa van a actuar. Son los correguladores. ¿Ok? Ya no son los reguladores, que son esos que están acá, sino los correguladores, los que están aquí, ayudando a la polimerasa, ¿no es cierto?, a que se active o se desactive la transcripción. Ok, pero fíjense ustedes, siempre nosotros vemos el proceso de transcripción para la comodidad de poder entender este proceso que han sido estudiados durante décadas. Empezó los estudios y a poder enterarse un poquito más por la década de 70, 80, ¿no es cierto? ¿Ok? Y llegaron a la conclusión, porque era bien difícil entender que esto funcione así de forma lineal. Era muy lejos estaban las proteínas. ¿Ok? Entonces se llegó a la conclusión de que no era así, que más bien, ¿no es cierto?, se formaba un complejo al inicio de la transcripción, con la molécula de DNA, miren, como si fuese una horquilla. ¿Ok? Se da ahí el complejo de inicio de la transcripción de esta manera, con los factores específicos, ¿no es cierto?, con los correguladores, los correpresores, el complejo TATA y todo lo demás, pero además todos unidos por esta proteína que se llama mediador. ¿Ok? Entonces, como que ese es el que, podríamos decir, regula, ¿no es cierto?, y permite que haya una relación entre las diferentes proteínas reguladoras y correguladoras, ¿no es cierto?, con este complejo de transcripción
de la RNA polimerasa. O sea, no está en línea recta, ¿ok? Sino para un mejor control está de esa manera. Entonces es más fácil que se pueda controlar todo el proceso. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, este mediador, que es esa proteína que ven acá, ¿no es cierto?, está representada, han estudiado y han visto que tiene diferentes aminoácidos y qué sé yo. Dice, es un complejo proteico de 31 subunidades. ¿Cuántas subunidades tenía RNA polimerasa 2? 2, ¿no es cierto? Este tiene 31 subunidades en el hombre, ¿ok? Y funciona como el corregulador, ¿no es cierto?, de toda la transcripción en este sistema. ¿Qué es ese sistema de transcripción? ¿Sí? ¿Quiénes están aquí? La RNA polimerasa 2, acá está el promotor, que se trata, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí las proteínas basales y aquí están los potenciadores, los correguladores y todo lo demás, ¿no es cierto? Y unidos a este mediador. Como no es el DNA no está en forma lineal, de forma como una especie de horquilla, como ustedes están observando acá, para que se lleve a cabo la transcripción. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿no? Estos son los mecanismos que ya vimos nosotros. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos allí? Esos son los pretranscripcionales, ¿no es cierto? Las modificaciones del ADN, ¿sí? ¿Ok? Las metilaciones, las etilaciones, que eran en las histonas, ¿no es cierto? ¿No? También había esos complejos remodeladores de la cromatina que se encargaban de sacar nucleosomas o eran de apartar los nucleosomas, dejar un espacio más libre, o al revés, ¿no es cierto? ¿Ok? Esos son todos los procesos que son antes de la transcripción, antes de empezar la transcripción, ¿ok? Y luego vamos a ver ahora cómo se regula, ¿no es cierto?, en el momento de la transcripción. Los factores de transcripción específicos pueden activarse. O sea, recuerden que hemos dicho que había factores basales y también hay factores de transcripción específicos, ¿sí? Ok, para cada gen hay un factor de transcripción específico. Entonces, esos factores de transcripción específicos pueden activarse o inducirse, como dice acá, ante diferentes señales. Por ejemplo, ¿qué señales? Por ejemplo, miren ustedes, en algunos casos, cuando se empieza a sintetizar la proteína, en ese caso, porque recuerden que los factores de transcripción son proteínas, los factores basales son proteínas, esas también son proteínas, ¿ok? Y pueden estar activas desde el primer inicio. En algunos casos necesitan de un ligando para que se puedan activar. ¿No es cierto? ¿Ok? O en algunos casos necesitan de la fosforilación para que se pueda activar. O en algunos casos necesitan de una segunda unidad, es decir, otro pedacito de la proteína que se una con la primera para poder empezar a trabajar. ¿Ok? Esos son los factores de transcripción. Y entonces, hasta aquí, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto las modificaciones epigenéticas que regulan el grado de compactación de la cromatina, las modificaciones covalentes de las histonas, ¿no? Porque son uniones covalentes, la acetilación y la metilación, ¿ok? Actividad de complejos de remodelación de la cromatina, es decir, ese complejo que comienza a sacar nucleosomas y a separarlos, etcétera, y la metilación de DNA. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto. Y luego hemos visto esto, ¿no es cierto? Miren aquí. ¿Qué es esto? Es el complejo modificador de la histona. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo acá? Está cambiando las histonas, ¿no es cierto? Para poder hacer que de repente
no se separen un poquito de estas historias. Los factores específicos de la transmisión regulan los factores epigenéticos a sitios específicos del genoma, modificaciones epigenéticas. ¿Se acuerdan qué era esto? Este es el complejo de inicio de la transcripción. ¿Qué factores hemos visto? Los factores basales y luego los factores específicos que van a empezar justamente la transcripción. Se modifican, ¿no es cierto? Por fosforilaciones, porque aparece un ligando, porque de repente hay otra proteína que se une a ellos y se activan estos factores, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora, ¿ok?, de los niveles posttranscripcionales, ¿sí? Es decir, de la traducción y de la posttraducción. ¿Qué cosa es la traducción? Cuando se sintetiza la proteína. Entonces, porque vamos a hablar solamente de las proteínas, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa con esas proteínas que también se han producido? ¿Ok? Vamos a ver que aquí también a veces suceden cosas con las proteínas. A veces se sintetizan y de repente ya no se utilizan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a ver. Lo primero que hemos visto es el procesamiento del ARN, ¿no es cierto? Y vamos a ver, y la exportación. Si ya se transcribió y se ha producido un transcrito primario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ese transcrito primario? Sale así del núcleo para ser procesado, para ser traducido. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver sus cambios. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero vamos a ver los mecanismos moleculares. ¿Ok? Luego vamos a ver la regulación de la estabilidad del ARN, cómo se estabiliza el ARN para poder salir del núcleo. ¿Ok? Porque hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo pasaban por los polos nucleares que nos iban acompañados de un montón de proteínas? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver eso. Y luego la regulación de la estabilidad y la actividad de las proteínas. ¿Ok? Esos son tres procesos que vamos a ver. En primer lugar, hablemos un poco del ARN. En este caso, del ARN mensajero, ¿cierto? Pero todos los ARN en realidad son bastante lábiles. Están expuestos dentro de la célula, o también cuando se hacen trabajos experimentales. Lamentablemente, el DNA, el RNA no es tan estable como el DNA. Nosotros podemos extraer DNA de una célula y podemos hacer los estudios que queramos. Pero en el caso del ARN o RNA la cosa es más complicada porque es muy inestable. Generalmente hay muchas endonucleasas y exonucleasas, sobre todo exonucleasas, que van a digerir el ARN. ¿Ok? Entonces ven ustedes, ¿no es cierto?, que en la célula vamos a encontrar, miren, todas estas de aquí, las que están empezando por cualquiera de los extremos del ARN, son las exonucleasas. Y aquí vemos alguna de ellas. ¿Ok? No es necesario que los aprendamos. ¿Ok? Y estas de acá son las endonucleasas, es decir, también hay algunas enzimas que pueden empezar la digestión por la mitad o por cualquier lado, no por los extremos del ARN. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que el ARN no es una molécula estable. Segundo, ¿no es cierto?, es que siempre que nosotros hemos visto el ARN, nos han dicho que es en forma lineal. ¿No es cierto? ¿Ok? Sí, o sea, es una sola cadena de nucleótidos. Pero eso no quiere decir que dentro de la célula y formando todos los complejos moleculares que hay dentro de la célula, va a estar en forma lineal. Porque imaginen ustedes, si por aquí hay una adenina y por allá hay un uracilo, ¿qué va a pasar? Se van a unir por complementariedad, ¿no es cierto? Entonces, la molécula del ARN va
a tener una forma tridimensional. ¿Ok? Entonces, tiene una estructura tridimensional. Las moléculas de ARN adoptan formas tridimensionales relativamente estables, denominadas estructuras secundarias. ¿No? Entonces, miren ustedes, miren cómo se ve. ¿Sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de proteínas, por ejemplo, cuando una proteína interactúa con otra proteína, por ejemplo, en el proceso de actividad enzima sustrato, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa imagen? Enzima sustrato y llave y cerradura, ¿no es cierto? Hay una interacción por la morfología que tiene cada una de ellas, la enzima y el sustrato, que encajan perfectamente y puede llevarse a cabo la reacción, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar aquí, ¿ok? El ARN va a tener una estructura o una morfología tridimensional para que las otras proteínas que intervienen en el proceso también puedan encajar por complementariedad. ¿Ok? Entonces necesita tener esta estructura tridimensional, una estructura secundaria que es bastante estable en realidad, comparado con la facilidad que podría tener si fuese lineal, que hemos dicho que es bastante inestable, porque hay muchas endonucleasas y exonucleasas que van a estar ahí al acecho para poder desarmarla. ¿Ok? En cambio, así como que se hace un poquito más estable. Vamos a ver cómo se hace el procesamiento del ARN, ¿no?, en eucariotas, el ARN mensajero en eucariotas. Todo lo que estamos hablando es en eucariotas, ¿ok? No hemos hablado nada de procariotas, ahí está el operolato, esas cosas que no hay tiempo para tocarlas ahora, ¿ok? Entonces, he preferido que sea esta la clase para que pueda entenderse mejor lo que pasa en el humano, ¿ok? Entonces, miren, normalmente este ARN mensajero, cuando se traduce, ¿no es cierto?, tenemos lo que se llama el transcripto primario, ¿ok? Pero ese transcripto primario no está listo para salir del núcleo, tiene que sufrir unos cambios. Ya lo hemos visto, o sea, hemos visto muy rápidamente todos los procesos, pero ahora vamos a hablar mejor de cómo la parte molecular, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos es que haya todos estos cambios, una modificación del extremo 5, que haya lo que se llama el splicing, que es corte y empalme de los, ¿quiénes salen? ¿Los intrones o los exones? Los intrones, y se queden solamente los exones, ¿no es cierto? Y que se produzca la modificación del extremo 3' del gen. Estamos hablando de un solo gen, ¿ok? Pero ojo, eso no quiere decir que esos pasos suceden así, primero uno, luego el otro, no. Conforme se va transcribiendo el gen, ya pueden estar sucediendo estos pasos, ya puede estar madurando el RNA, ¿ok? Y aquí lo vemos, miren. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el complejo RNA polimerasa, ¿ok? Aquí ya están sus colas fosforiladas, pero miren ustedes, aquí tenemos este complejo de proteínas que se llama complejo capping, es decir, ¿no?, estas proteínas que se van a ayudar a formar esa caperuza, ¿no es cierto?, esa caperuza a ese extremo 5', ¿ok? Pero además, miren ustedes, aquí está el RNA saliendo, el 5' siempre sale para adelante, miren, aquí está saliendo de la cola de la subunidad esta de 1 de la RNA polimerasa. Aquí ya, miren ustedes, que aquí está el CAP, ¿sí? Aquí está haciendo la protección de ese extremo 5, ¿ok? Pero también, miren ustedes, ¿no?, por aquí ya vemos los spliceosomas, es decir, aquí se están produciendo los cortes, ¿no?, de los intrones para dejar solamente los exones,
Y mientras tanto, miren ustedes, aquí está, acá, este es el RNA. Todo esto está junto a la colita de la RNA polimerasa. Miren, siempre todas las proteínas que acompañan, las que van a hacer el capi, las que van a hacer la cola de polía, las que van a hacer los cortes, están con la RNA polimerasa. Pero van a actuar sobre quién? Sobre el RNA. ¿Ok? Y miren ustedes, aquí al final, en ese esquema que estamos viendo, ¿no? La proteína que tiene que ver con el proceso de las colas de polía aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? En el extremo de la espina, que pasa por esa zona. Todo esto empieza o trabajan junto con la polimerasa. ¿Ok? Miren. ¿Se entiende este esquema? Recuerden que el que va a sufrir todos los cambios, ¿quién es? Es el RNA. Pero es la RNA polimerasa que la que comanda el trabajo. ¿Ok? La que comanda el trabajo. Por eso ella tiene que reconocer primero a las proteínas que van a hacer el capping, a las proteínas que van a hacer los cortes y a las proteínas que van a hacer la cola de poliana. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar ahora qué es lo que pasa. Miren, ¿cómo se produce la caperuza? O sea, ¿cómo es que se produce esa caperuza? Esa es la molécula de RNA. ¿Miren? Esa es la molécula de RNA. Los nucleótidos están en fila, como ven, formando una línea. Aquí está el azúcar, ¿no? Esta es la base nitrogenada. Y aquí tenemos el extremo 5. Acá dice carbono, el extremo 5. Recuerden ustedes que siempre es la unión del carbono 5 con el carbono 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero en este caso, cuando se forma el capping, ¿no es cierto? O la caperuza, ¿ok? Es el carbono 5 con el carbono 5 del otro nucleótido, miren. ¿Ok? ¿Sí? Y este nucleótido que está acá es una guanosina, pero además no solamente es guanosina, sino que es una guanosina que está metilada. ¿Ok? Y entonces miren ustedes, aquí yo tengo el gen, miren, aquí yo tengo el gen. Ese es el extremo 5', donde se le está colocando la caperuza. ¿Ok? Es este que está acá. ¿Ok? Con esto, todo esto, miren. 3 fosfatos, ¿sí están? 3 fosfatos, miren. ¿Ok? Es una unión covalente, entonces, entre el extremo 5, ¿sí? Del RNA con el extremo 5 de la guanosina. ¿Sí? El extremo 5 de ambas. ¿Ok? Y así se ha formado la caperuza, que vamos a ver que tiene un papel importantísimo en la protección de este extremo, el extremo 5'. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Ok, miren ustedes. Aquí tenemos las secuencias no codificantes, que serían ¿qué? Los exones o los intrones. Los intrones. Y esa es la secuencia codificante, la que va a traducirse a la proteína. Y al final del gen que tenemos, la cola de poliana. Pero fíjense ustedes en el extremo 3', ¿no es cierto? Ahora bien, el formar la caperuza no es lo único que sucede, sino que además a esa caperuza se le une ese complejo de unión a la caperuza, que es un complejo proteico, ese de acá, ¿ok? Que va a pegarse justamente, ¿no es cierto?, a la caperuza. ¿Y qué trabajo va a hacer esa caperuza? No la caperuza, sino el complejo proteico de unión a la caperuza. ¿Qué es lo que está haciendo? Evitando la degradación por las exonucleasas, permite transporte a través del poro nuclear, ¿ok? Y además interactúa con las subunidades menores de los ribosomas durante la traducción. ¿De acuerdo? Su unidad menor y su unidad mayor de los ribosomas. Entonces, esta interactúa con la subunidad menor de los ribosomas en el momento de la traducción.
¿Hasta ahí está claro? Muy bien. ¿Qué más sucede? Miren ustedes. Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro RNA. Aquí tenemos el extremo 5', ¿no es cierto? Aquí ya se supone que se le ha hecho la caperuza. Y termina, miren ustedes, termina de transcribirse el gen con esta secuencia que es adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Y aquí, ¿no es cierto?, se le van a acercar esas proteínas que son las polimerasas, perdón, esas de acá que van a permitir, esas de acá son las que van a cortar el DNA, el RNA, perdón. Sí, esas son las que van a hacer el clivaje. Pero no puede cortarse en cualquier sitio, sino después de esa secuencia. Adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Esta es la señal de corte. ¿Ok? Pero escúchenme bien. ¿Ok? Aquí está, miren. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Este está acá, este está acá. Pero después de esta secuencia, ¿ok?, que es para reconocer que ahí termina de leerse el gen, ¿ok?, de transcribirse, ahí termina el transcrito primario, inmediatamente, ¿no es cierto?, hay una enzima que se llama polimerasa. Y esta polimerasa comienza a colocar en ese extremo, en el extremo 3', después de esta ¿ok?, comienza a colocarle la cola, ¿no es cierto?, de adeninas. Esa es la polimerasa, ¿ven? Esa es la polimerasa. Yo pregunto, ¿el gen codifica a esas adeninas? No. Porque recuerden ustedes que el RNA que está saliendo no es más que, ¿qué cosa? ¿Qué es? El complemento del DNA, ¿no es cierto? ¿Ok? Complemento del DNA, solamente cambiando las timinas por uracilo. ¿Ok? Entonces lo lógico es, yo pienso, yo veo, entonces de repente en el gen también debe haber, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Para que sabes que pero no es así, ¿ok? Las adeninas son colocadas por esa polimerasa A sin que haya un patrón en el gen, ¿ok? Entonces, esa cola del poli A, ¿no es cierto?, unida, adicional al transcrito primario, tampoco va a estar libre ahí, independiente, solita ahí como una cola, no. Hay otras proteínas, así como, ¿quién protegía al CAP? ¿Cómo se llamaba esa proteína? ¿Ese complejo? Complejo proteico, ¿qué cosa? De unión a la caperuza, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos a tener, ¿no es cierto?, una proteína, ¿no es cierto?, de acá, miren estas verdecitas, ¿sí?, que se llaman polia, ¿no? Polia binding protein, proteínas que se unen al polia, proteínas que se unen al polia. Miren cuántas. Y todas estas cuidan la colita del polia. ¿Ok? Entonces eso provoca una estabilidad. ¿A cuál extremo? Al extremo 3'. Entonces los dos extremos de nuestro gen, imagínense cuántos genes, eran 30.000 genes, ¿no? No, pero en ese caso son 21.000 que son para proteínas, porque estamos hablando solamente de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahí tenemos estos genes. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro transcrito primario, ¿ok? ¿Sí? Que tiene sus intrones y que tiene sus exones, ¿no? El exón 1
el exón 2, el exón 3 y el exón 4. ¿Qué están mirando ya? De ahí, los chiquititos y esas partes rojas grandotas que son los intrones. 7 kilobases, 15 kilobases, 50 kilobases. En promedio, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes son los más grandes? ¿Los exones o los intrones? ¿Quiénes son los más grandes? Los intrones. En cambio, los exones, que son los que sirven prácticamente, poseen un tamaño de 120 nucleótidos. En cambio, los intrones suelen ser más largos y variables respecto a la longitud, de 100 a 100.000 nucleótidos. Dice, ¿para qué diablos tenemos esto de los intrones? Pero no se crean que es así. Porque, miren ustedes, porque si en una célula, luego lo vamos a decir, si en una célula, ¿no? En una determinada célula, en ese núcleo, el intrón es intrón, en el otro puede ser exón. Eso es lo que pasa. Miren ustedes, aquí tenemos nuestro gen, ¿ok? La cosa es ahora, ya hemos hecho el capping, hemos hecho la cola de poliar, nos faltan los cortes y los espaldas, ¿no es cierto? Y ahora la cuestión es, y esos spliceosomas, porque así se llaman a estos complejos proteicos, que ahora vamos a ver qué más tienen, que se encargan de cortar. ¿Y dónde cortan? ¿Por qué cortan? Porque recuerden que tiene que ser exacto. Porque si por ambas razones se pasa un nucleótido o se quita un nucleótido, ya los colores no son los mismos. Entonces, al leer las proteínas, pues se puede cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser lugares exactos. Y dice que esos lugares exactos, ¿no es cierto? Porque están aquí, en estos 3 puntos. Entre el exón y el intrón, aquí hay un sitio que se llama el sitio dador 5'. Ahí tiene una secuencia que es para ser reconocida. En el final, en el 3', ¿no es cierto? Hay también una secuencia aceptora 3'. Y dentro, ¿no?, de la secuencia del gen puede haber secuencias de ramificación. ¿Ok? Estas son sitios de consenso, así se llama, sitios de consenso del splicing. ¿Ok? Por secuencias, consenso, splicing. Hay secuencias, ¿no? Consenso, dador 5', secuencia de consenso, aceptor 3', y secuencia de consenso del sitio de ramificación. ¿Ok? Entonces, todos estos estudios que ustedes ven aquí, ¿no? Como todos estos que estamos estudiando, estos han desarrollado por la época de los 70 y 80, donde prácticamente había muchos grupos de investigación estudiando cómo era justamente lo de la transcripción. Entonces, los spliceosomas, es decir, esas moléculas, esos complejos proteicos que se van a encargar de cortar, ¿no es cierto? Son 5 nada más. 5. ¿Ok? Y a esos 5, ¿sí?, no solamente tienen la proteína, que sería esa parte que vemos acá, sino estas moléculas de RNA. Pero, ¿qué RNA? Micros RNA. Ahí encontramos los microRNA. Entonces, los spliceosomas están unidos, o sea, son un conjunto de proteína más micros RNA. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. ¿Se acuerdan? El small nuclear, ¿se acuerdan? Small nuclear RNA. Y que en inglés, ¿no es cierto?, se les va a llamar, ¿no?, SNURP, para no decir complejo, ¿no?
nuclear ribonucleoproteína, porque es una ribonucleoproteína. Y es aquí donde se ha visto que estos microRNAs, esos small nuclear RNAs, ¿no es cierto?, son los que se van a encargar de hacer el corte con su actividad enzimática. Y es allí que por primera vez, ¿no es cierto?, se pudo ver que no solamente las proteínas tenían el papel de enzimas, sino también los RNAs. Y son esas moléculas, los microRNAs, los sRNAs, ¿ok? Los que tienen el papel de enzimas. De allí que, ¿no es cierto?, esas moléculas pueden también ser utilizadas en la medicina para evitar de repente que se produzca un determinado tipo de proteínas, ¿no? Y ahí están los 5, miren, 1, 2, 3, ¿no? Por aquí salen. Este es el U2, ¿sí? Ese de acá, ese es el microRNA, ¿sí? Por aquí está el 1, ¿sí? Por aquí es el 3, y ese de acá es el 4. 4 y 5, si no me equivoco, están juntos ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos cómo es que se produce el corte. ¿Sí? ¿Cómo se produce el corte? Ya sabemos que lo que hacen el corte son los espliceosomas, que son esas proteínas unidas a esos sRNAs. ¿No es cierto? ¿Ok? Y el proceso en general, ¿no es cierto?, se llama justamente transesterificaciones. Transesterificaciones. Es un proceso químico que va a suceder justamente en esas zonas. Nosotros que habíamos visto donde está la secuencia de consenso, ¿no es cierto? ¿Ok? De inicio y aquí el de fin. ¿Ok? Y aquí justamente el de ramificación. Pero entonces, ¿sí?, en los espliceosomas lo que van a reconocer justamente son las secuencias de consenso, ¿ok? Y van a catalizar las reacciones de corte en esos donde están justamente esas secuencias de consenso. Pero recuerdan que hemos dicho que la molécula de RNA tampoco es una secuencia lineal, sino más bien, ¿no es cierto?, va a formar una especie de una horquilla, porque lo primero que se corta, miren, aquí está, justamente, a ver, aquí están los dos, ¿no es cierto? ¿Ok? Se va a cortar a este nivel, miren, a este nivel. Y entonces, al cortarse en este nivel, se forma como una especie de horquilla, ¿sí? ¿Ok? Y luego se une este extremo con el otro extremo. ¿Y esto qué sería? Lo que está saliendo. El intrón. Todo este es el intrón. ¿Ok? Y entonces aquí se unen los dos pedazos de exones, ¿no es cierto? Pero para que se mantenga unida, va a intervenir un complejo de unión que se llama complejo de unión de exones, que son un grupo de proteínas que van a ayudar a la unión de estos dos extremos. Aquí estaría el extremo 3' y aquí el extremo 5'. ¿Ok? Entonces se unen y ya tenemos los dos exones juntos. Y el intrón sale. ¿Ok? Entonces lo que interactúan ahí son los espliceosomas que están reconociendo los consensos de unión, los puntos donde están los consensos de unión, que son bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, primero hace el corte hacia el lado 3', ¿ok? Y, miren ustedes, perdón, hacia el lado 5', ¿no? Y luego hacia el 3', y finalmente sale la horquilla esta que se ha formado, que es nada más que los intrones y los exones se vuelven a unir. ¿Ok? Entonces, esos que ven ahí, ¿no es cierto?,
el primero es el DNA. ¿Ok? Miren, ese es el DNA, el gen. ¿Ok? Tiene 2, 3, 4, 5 exones separados por los intrones. ¿Ok? Entonces, cuando se traduce, sale igualito, ¿no es cierto? ¿Ok? Con sus 5 exones y sus intrones. ¿Ok? Pero el splicing, es decir, el proteína empalme, en todas las células no se da de la misma manera. Se puede cortar de diferente manera. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, y entonces hay una variedad, o sea, si podemos nosotros hacer un aproximado de cuántas formas se puede cortar, ¿ok? Van a aparecer una gran cantidad de formas. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá. Aquí, miren, por favor, miren acá. Esos son los splicing alternativos, lo que le llaman, ¿no es cierto? Porque lo normal sería que yo saque todos estos intrones y me quedaría como el exón 1, el exón 2, el exón 3, el exón 4, como este de acá. El exón 1, el exón 2, el 3, este de acá. ¿No es cierto? Y este, cuando es traducido, me va a dar esta proteína A. Pero de repente, en el otro, ¿no es cierto? Miren ustedes, solamente aparece el 1, el 2, el 4 y el 5, no aparece el 3. Y entonces se traduce a otra proteína. Y en el último tengo el 1, 2, el 3, no tengo el 4 y tengo el 5 y aparece otra proteína. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Esto que es el splicing alternativo prácticamente sucede casi en el 75% de los genes en el humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos tener una gran variedad de isoformas de una misma proteína. No es que sean diferentes proteínas así tal cual. No es una miosina y la otra es una actina, no. Sino que son isoformas. ¿Se claro? ¿Ok? Entonces, eso, se forman isoformas de la proteína. Por ejemplo, aquí tenemos la tropomiosina. ¿Se acuerdan qué era la tropomiosina? Tropomiosina. ¿Dónde la encontramos? En el músculo, ¿no es cierto? Troponina y tropomiosina. Unido aquí está la tropomiosina. A la actina, la está envolviendo. Y está tapando los puntos de unión de la actina con la miosina, ¿no? Que cuando entra el calcio a la troponina C, se giran y listo. Entonces, miren ustedes, esta de acá es el transcrito primario. Miren, el transcrito primario dice pre-RNA mensajero, ¿no es cierto? Es este de acá. ¿Sí? En el músculo estriado, miren, aparece este de acá. ¿Sí? Los que están numerados son los exones. Miren ustedes, en el músculo liso también hay tropomiosina, pero ya no es igualito, que es otra isoforma. ¿Ok? En el cerebro también hay una tropomiosina del cerebro. ¿Qué hará? No lo sé, o sea, sinceramente no sé qué cosa voy a averiguar por ahí. Pero miren ustedes, en el cerebro hay hasta 3 formas, miren, diferentes. El 1, el 2, el 3. En los fibroblastos también. En el fibroblasto hay también 3 formas diferentes. Entonces, todo lo que vemos aquí son las variantes, ¿no? De los splicing que se pueden ver en diferentes tejidos. Pero, generalmente, ¿no es cierto? ¿Ok? Inclusive podemos ver, esas de acá, justamente lo que dicen, en estas que están hasta 3 formas,
es porque va variando de acuerdo al desarrollo embriológico, ¿no? De repente una forma de proteína se ve en los primeros estadios de etapa fetal, por ejemplo, y luego cambia a la etapa de adulto, ¿no? Y así las proteínas van a ir cambiando, ¿ok? Entonces, los splicing alternativos, ¿no es cierto? ¿Ok? Se pueden dar de varias formas. O sea, ¿cuáles son los mecanismos? Esa de acá, ¿sí? Miren ustedes lo que está pasando, se está salteando el exón, ¿sí? ¿Ok? Aquí al revés, se está reteniendo un intrón, miren. Aquí se está reteniendo un intrón. ¿Sí? Miren, por favor, miren acá. Porque aquí lo que está saliendo son estas, ¿no es cierto? Aquí se está reteniendo. Acá se está utilizando como sitio de consenso un 5' alternativo. Aquí se está usando como sitio de consenso otro 3' alternativo. Miren, esto es lo que provoca prácticamente, ¿no es cierto?, que haya esos splicing alternativos. Y en algunos casos pueden haber mutantes, ¿no? Y en algunos casos van a haber mutantes, como en el último caso que estamos viendo, miren ustedes, ¿no? Ok, aquí hay una mutación, ¿sí? Entonces, lo que queremos entender entonces, ¿no es cierto?, es que los splicing alternativos, ¿a qué le da lugar? A diferentes isoformas de una misma proteína. No es que sea otra proteína, sino que son isoformas de una misma proteína. Lo que pasa es que en algunas células se expresan, ¿no?, un tipo y en otros tipos, porque hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la actina, lo hemos visto nosotros, en el músculo está la actina alfa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, en otras células que no son musculares habrá otro tipo de actina, ¿no? Y a eso se refiere con las alternativas. ¿Ok? Bien. Ahora, estos hechos de que se corten en diferentes lugares, ¿no es cierto?, y que haya diferentes formas o de formas alternativas, se debe mucho a qué tipo, escúchenme bien, de secuencias de consenso existan en el RNA. Secuencias de consenso existan en el RNA. Si las secuencias son débiles o las secuencias son fuertes. Si son fuertes, serán reconocidas por los spliceosomes. Si son débiles, no van a ser reconocidas por los spliceosomes. ¿Ok? Entonces, por eso es que aparecen toda esa variedad. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, hay la explicación de uno. Es el splicing alternativo en unas proteínas reguladoras, con mecanismo de splicing alternativo con proteínas reguladoras del splicing. Aquí tenemos dos tejidos, el tejido 1 y el tejido 2. Y esta forma es la regulación negativa. En la regulación negativa, esto es lo normal. Miren, aquí están los exones y este es el intrón. Se hace el corte, sale el intrón y este es el RNA mensajero maduro. Este es el transcrito primario. Pero si existe un represor, como este que está aquí, ¿ok? ¿Y ese qué hace? Impide que se saque este intrón, ¿ok? Por lo tanto, el RNA mensajero maduro seguirá teniendo el electrón, ¿ok? Y en este caso, al revés, miren ustedes, eso se llama regulación positiva. Esta es la negativa y esta es la positiva, ¿ok? Dice, un activador, que es este que está aquí, ¿sí?, en un tejido X específico, quita, en este caso, quita el nitrógeno. Y cuando se da el splicing, yo tengo este RNA mensajero. En este de aquí, al revés. Este es el transcrito primario,
como no hay este activador, no se lleva a cabo el splicing, y por lo tanto el transcrito primario, ¿no?, pasa a ser maduro idéntico, sin ningún cambio. ¿Ok? Pero en el otro sí, porque hay un activador. Entonces, a veces necesitamos de activadores y de represores para que se den estos splicing alternativos, ¿no? Entonces pueden hacerse, en el caso de la regulación negativa, siempre hay un represor, por ser negativo, porque hay represor. En cambio, cuando hay regulación positiva es porque hay un activador. ¿Ok? Y entonces miren cómo queda un gen. Miren ustedes, cómo queda, no un gen, perdón, sino mi RNA mensajero maduro. ¿Cómo queda mi RNA mensajero maduro? ¿Cómo debe quedar de forma normal? Tiene su caperuza en el extremo 5, pero después de la caperuza, miren, va a haber una secuencia de nucleótidos aquí, ¿ok?, que no es traducida, o sea, no se va a traducir, y se llama 5'UTR, es decir, región untranslated, o sea, que no se traduce, esa región de acá no se traduce, ¿ok? Entonces tiene una secuencia que no se traduce. ¿Qué significa que no se traduzca? Que no haya, ¿qué cosa? Aminoácidos. ¿Sí? Es decir, recién se empieza a traducir a partir de acá, del estado. ¿Ok? Entonces, todo eso es la secuencia codificante, ¿ok?, hasta el stop. ¿Qué cosa da? A ver, ¿qué secuencia codificante voy a tener en el estado, en el inicio? Muy bien. ¿Me traduce qué cosa? Metionina, muy bien. Y en el stop pueden ser varias, ¿no es cierto? ¿Ok? La cuestión es que se encuentre con el stop y ahí se acaba. Pero miren ustedes, ese RNA mensajero tiene otra cola, ¿no es cierto? Antes del poli A, tiene también una región no traducida de la región 3'. Así como tengo yo un 5'UTR, tengo también un 3'UTR, que tampoco va a ser traducida. ¿Ok? ¿Pero qué hace? Regulan la estabilidad del gen, del RNA mensajero. Regulan la estabilidad del RNA mensajero. ¿Ok? Se acabó la pila. Perdón. Miren, entonces ya nuestro RNA mensajero maduro está listo ¿para qué? Para salir del núcleo, ¿no es cierto? Ya puede salir del núcleo para ser traducido. Para ser exportado del núcleo. Y entonces miren ustedes, aquí está mi envoltura nuclear, acá está mi complejo de puro, ¿sí? Y aquí está mi RNA mensajero maduro, con su CAP en el extremo 5, con su complejo proteico protegiéndola allí, acá con su cola de poli A, pero también con sus proteínas que protegen la cola, ¿sí? Pero además, miren ustedes, ¿cuánto se llamaba este rojito que estaba acá? Que era justamente la que permitía que se unan los exones, ¿no es cierto? Estos rojitos que están aquí, miren ustedes, y otras proteínas que van a estar acompañando justamente, ¿no es cierto?, al RNA. Todas estas son varios tipos de proteínas que están acá,
que se llaman proteínas restrictas o restrictivas del núcleo, solamente deben estar aquí en el núcleo, miren ustedes, ¿ok? Porque en el momento que van a salir, se liberan de ellas. O sea, son como especie de chaperonas, ¿no? Que las llevan hasta casi a la puertita, podríamos decir así, al RNA mensajero, y luego, cuando tiene que pasar por el poro, porque recuerden que tiene que pasar con quién, a ver, núcleo, con esportinas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, pasa por el poro y sale. Una vez que ha salido, miren ustedes, una vez que ha salido, tampoco que ya, esa es la esportina, miren, esa de acá. Una vez que la esportina regresa, miren, ¿ok? Regresa ahí la esportina, ¿sí? Pero una vez que ha salido, tampoco es que esté libre en la plaza para que vengan los ribosomas o se unan los ribosomas, sino que más bien va a unirse justamente a la altura del 5' del CAP, ¿no es cierto?, otras proteínas que son factores de iniciación de la síntesis proteica. Esas de acá, esas proteínas que están acá, son los factores de iniciación de la síntesis proteica. ¿Ok? Entonces ahora sí está lista para unirse, ¿no es cierto?, con los ribosomas. Se sale este complejo de unión al CAP y ya puede empezar la traducción. Eran por proteínas. Pero por un grupo de proteínas que justamente son esas que están en el color moradito. Sí, ajá. Pero no, pero es un conjunto de proteínas, ¿no? Son un conjunto de proteínas que trabajan como las esportinas, pero son cariferinas de todas maneras, que ayudan a salir del núcleo. Las otras proteínas también, ¿no? Las diferentes proteínas, moléculas que salen del núcleo. Ok, entonces miren chicos, con eso ya salió, ¿no es cierto?, nuestro RNA mensajero del núcleo. Y entonces, el RNA mensajero, recuerden, no va a ser traducido por un solo complejo proteico ribosómico, ¿no es cierto?, sino que se van a acercar a ellos varios ribosomas, ¿no?, conforme va avanzando la traducción, ¿ok? Y a ese conjunto se le llama polirribosoma. Aquí tienen, miren, la cola del poli A, que es el extremo del 3', ¿no es cierto? Y luego aquí tenemos el extremo 5 con el K, que prácticamente salió el complejo protector del K, pero se acercaron estos complejos de iniciación de la síntesis, ¿no? Y esto es lo que se ha visto, ¿no es cierto? Miren aquí la fotografía, ¿ok? En algunos procesamientos al microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué pasa si hay una mutación? Si por A o por B razones esa mutación se convierte en un stop antes de que termine la lectura de ese gen, ¿ok? Para esa proteína. ¿Ok? Miren ustedes, es lo normal, ¿no es cierto? Acá hacer stop y ahí está su cola de poli A. Pero aquí hay un stop prematuro. Cuando encontramos este tipo de mutaciones, ¿no es cierto?, se le llama, justamente son secuencias de degradación del RNA mensajero, ¿no?, para que haya un término prematuro de la traducción. ¿Ok? ¿Sí? Hay uno acá, se va a encontrar el ribosoma con este stop, entonces va a parar, porque no se lo puede pasar, sino, ¿qué pasaría si pasa el stop y sigue y continúa con la síntesis de la proteína? Habría una proteína mutada, ¿no es cierto? Y eso sería muy peligroso para la vida del organismo, ¿ok? Entonces, estos clones prematuros van a
hacer que se degrade la proteína, o sea, ya no se produzca esa proteína, más bien se degrade el RNA mensajero que se estaba leyendo, ¿ok? Y por lo tanto, eso sería un mecanismo de control de calidad de la RNA mensajero, ¿sí? Entonces miren ustedes, esto es lo que pasaría de forma normal cuando se lee el RNA mensajero maduro, con sus stop aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes, aquí primero no hay splicing, aquí está, este es un intrón, luego acá se produjo ya el splicing, aquí tienen ustedes, ¿no? El RNA mensajero con la polaridad, y esas son las secuencias que no se leen, ¿no es cierto? Aquí, miren ustedes, tienen los ribosomas con sus dos unidades que están produciendo justamente la lectura de ese RNA mensajero, ¿no? Y se va a terminar la lectura y se va a producir la proteína. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra un stop? Aquí miren, hay un stop y aquí hay otro stop. Esto es el producto de una mutación. Entonces, cuando este complejo, no, aquí ya se puso el splicing, aquí estos son los ribosomas, se encuentra con un stop, deja de sintetizar la proteína, ¿no es cierto? Y aparece un conjunto, ¿no es cierto?, de proteínas, de enzimas, esta celestita que ven ustedes acá, porque es un complejo de sobrevida, digamos, o de sobrevivencia. Entonces lo que hacen es marcar la proteína para poder deshacerse de ella. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se deshacen de ella? ¿Cómo se deshacen de ella, chicos? Aquí vemos el otro paso, que es la regulación de la estabilidad de la RNA mensajero. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es que se deshacen después. Entonces, miren, hay RNA mensajeros, escuchen muy bien, que se necesitan por muy corto tiempo, porque la proteína que se tiene que sintetizar también tiene una acción rápida y tiene que desaparecer, como en el caso de las ciclinas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí están las ciclinas. Dice que las ciclinas, el RNA mensajero de las ciclinas, más o menos tiene una duración de 30 minutos. ¿Sí? Las estas son oncogenes, por ejemplo. ¿Ok? Y eso de acá, oncogenes, esos duran 15 minutos. Entonces hay, ¿no?, RNAs mensajeros en los eucariotas, en nosotros sobre todo, que tienen una vida media muy corta. Y entonces a ellas se les llaman inestables. En cambio hay otras que tienen una vida media muy larga, ¿no? Todas las células dan colágeno, y todo el tiempo que está produciendo colágeno. Entonces el RNA mensajero del colágeno, ¿no?, dura más de 24 horas. O el de la beta-globina, que tiene que ver con la hemoglobina, también dura de 10 a 20 horas un RNA mensajero. Entonces, este tipo de RNA mensajero, ¿no es cierto?, son muy estables, tienen varias horas de vida media. ¿Ok? Entonces, la degradación de esas proteínas se harán de la misma forma como se hacen las que están alteradas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y cómo? Entonces, miren ustedes, acá hay varios elementos que están regulando la estabilidad y la traducción del RNA mensajero. Estamos hablando de la traducción, ¿ok? Aquí, recuerden ustedes, a ver, ¿qué se acuerdan cómo se llamaba esta secuencia? Esa es la no codificante, ¿no es cierto? No se lee, igual que acá. Esta función de acá tampoco se lee, ¿sí? ¿Ok? Acá tienen la caperuza en el extremo 5, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar los factores de iniciación de la traducción, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una serie de proteínas de unión a la ARN, que son estas que están aquí, miren ustedes, todas esas proteínas, ¿ok?, que son elementos que van a ser ricos en la adenina uracilo, sobre todo estas
ARE, las que se aparecen aquí con el nombre de ARE, ¿ok? Que van a regular, estas son todas proteínas reguladoras de la estabilidad, ¿ok? Esa de acá, las que se van a la PTP1, la PUR, la TIA1, la PTP, todas esas proteínas, unas que tienen que ver con la inhibición de la traducción, otras con la degradación y otras con la protección, esas van a estabilizar. Esas dos van a estabilizar a la ARN mensajero. Esta va a inhibir su traducción y esa de acá la va a llevar a la degradación. ¿Ok? Entonces, esos son elementos que van a estar regulando la estabilidad y la traducción del RNA mensajero. ¿Ok? Los diferentes tipos de proteínas que actúan a nivel justamente de este área, que es una zona rica en la adenina y uracilo, ¿ok? Que va a estar antes de la cola del poliano, antes inclusive en el sitio del UTR. ¿Se acuerdan del UTR? ¿Qué es? Que no son codificantes de del extremo 3, ¿no es cierto? ¿No? Untranslator, se llama eso, ¿no? Untranslator, ¿sí? Secuencias del untranslator de 3', ¿no es cierto? Ok. Ahora bien, aquí hay algo que también es interesante, ¿ok? Esta pequeña molécula que ustedes ven acá es también un microRNA. Ya no es un small nuclear, sino un microRNA. ¿Sí? Es una de las moléculas que forman parte de la familia de los RNA pequeños, ¿ok? Pero que va a funcionar, ¿sí? Con unas proteínas que son estas que están aquí, que son reguladoras de la posttraducción. Reguladoras de la posttraducción, es decir, después de la traducción de la proteína. ¿Ok? ¿Sí? Estas de acá. Ese grupo de proteínas forma un complejo que se llama RISC. ¿Y qué cosa es el RISC? Es RNA que inducen, ¿no?, el silenciamiento del RNA. Es decir, ya pues, necesito que esa proteína ya no se siga produciendo. Entonces, ¿dónde voy a ir? ¿Al ribosoma? No, voy a ir al RNA mensajero maduro. ¿Ok? ¿Y quién hace ese trabajo? Este complejo RISC, donde existen un complejo de proteínas, entre estas unas aeronautas que son estas de acá, estas amarillitas, ¿ok? Más este micro ARN, ¿ok? Entonces, este complejo se va a ir a localizar al RNA mensajero maduro, que es este que está acá, y va a interferir con la síntesis de la proteína. Ya no se va a producir la proteína, para la producción de la proteína. ¿Ok? Por eso es que dicen, por ejemplo, imagínense ustedes que una enfermedad está siendo producida por un exceso de una determinada proteína. Entonces se han buscado, ¿no es cierto?, en la terapia estas, qué tipo de RNA es este microRNA y se produce artificialmente para utilizarlos y paralizar la producción de la proteína. No es una forma de impedir que se siga produciendo la proteína. Dice, el genoma humano posee alrededor de 2.300 genes diferentes de microARN. Imagínense. ¿Se acuerdan ustedes que había 9.000 genes que tenían que codificar aquí a los RNAs? ¿No es cierto? De esos 9.000, 2.300 codifican microRNAs. De estos microRNAs que están unidos justamente a este complejo proteico y que van a paralizar la síntesis proteica. Los microARN contribuyen a la regulación fina de los niveles de presión del ARN mensajero específico.
Este fenómeno se llama fenómeno de interferencia. Entonces, si no queremos que una determinada proteína se siga sintetizando, ¿ok? ¿Sí? Entonces se produce este complejo, ¿no es cierto?, con estos microRNA, y eso puede hacer que se regule la síntesis de esa proteína. Por eso esa sería la última fase, ¿no es cierto? Después de la traducción, se está traduciendo y ahora necesito yo que se pare, porque no siga produciendo más proteínas. Entonces interviene esa familia de ARN pequeños que son reguladores post-transcripcionales de la expresión génica. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando ya se producen las proteínas. Ya tenemos las proteínas, ¿ok? Ya tenemos las proteínas, están en la célula. Entonces, ¿cómo se van a regular la actividad de las proteínas? Escúchenme bien, eso ya lo sabemos un poco, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esto que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Si a veces se sintetizan proteínas que ya están activas desde un inicio, otras veces están derivando para que se produzca la actividad, ¿no? Otras se modifican cuando son fosforiladas y otras cuando se le acercan otra o se sintetiza otra subunidad, ¿no es cierto? Y son dos unidades para que pueda funcionar la proteína. Pero, miren ustedes, a veces esas proteínas, ¿ok?, a pesar de estar sintetizadas, ¿ok?, pueden inactivarse. Por ejemplo, en este caso, se supone que normalmente ella debe ser sintetizada y activa, pero viene un inhibidor, ¿no es cierto?, ¿ok?, que está desfosforilado. Por ejemplo, en este caso, miren ustedes, está desfosforilado y ahí la enzima no está funcionando, la proteína no está funcionando. Pero si se fosforila, se sale el inhibidor y se queda activo. En el otro caso, miren ustedes, en este caso, tenemos algunas proteínas que están dentro del núcleo. Aquí, imagínense ustedes, este es el núcleo, perdón. Están fuera del núcleo y necesitan entrar al núcleo, ¿ok? Pero para poder entrar al núcleo tienen que tener una forma activa. Entonces, esta proteína que la estaba inactivando, ¿no?, sale, ¿sí? Y la proteína ahora se activa y puede entrar al núcleo, ¿no? Recuerden que hay muchas proteínas que se le están dentro del núcleo. Y en este caso, ¿sí?, esa es la membrana, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la membrana y esta es un poro, ¿no?, por donde va a atravesar algunas proteínas. Y aquí igual solamente puede funcionar una vez que está dentro de la célula. Entonces, a pesar de que las proteínas, ¿qué cosa quiere decir este gráfico? Que a pesar de que las proteínas estén sintetizadas, ¿sí?, no todas están activas. Necesitan de algunas señales, de algunas modificaciones para que se activen. ¿Ok? Si por ejemplo nosotros pensamos en el colágeno, por ejemplo, el colágeno no sale de la célula colágeno, sale un procolágeno. En la matriz extracelular, ¿no es cierto?, se transforma en tropocolágeno, porque se le cortan algunas partes de la proteína. Y ese tropocolágeno se une con otros tropocolágenos y recién ahí forman la fibra de colágeno. ¿Ok? Entonces esas son las modificaciones post-transcripcionales. ¿Sí? Y cuando se quiere deshacer de estas proteínas, ¿no es cierto?, como un proceso post-traduccional, porque ya es sensible esa proteína, no es necesaria o de repente está mal sintetizada, lo que fuese, entonces la única forma es ubiquitinizarla. ¿Ok? Se ubiquitiniza. ¿Y quién interviene, no es cierto? Es esta enzima, son varias, ¿ah? No es un solo paso, son hasta 3 enzimas
E1, E2 y E3, que se llaman ligasas de ubiquitina, que utilizan justamente el ATP para ubiquitinizar a la proteína que se quiere deshacer. Miren ustedes, ¿ok? Entonces, se le pegan varias ubiquitinas, como ustedes pueden ver acá, y luego, ¿no es cierto? Ahora sí, la proteína puede ser degradada. ¿Pero dónde va a ser degradada? ¿En dónde? En un proteosoma. Aquí está el proteosoma, miren, complejo proteico con actividad de proteasa que depende del ATP para funcionar. En la célula vamos a encontrar muchas de esas proteasas, ¿ok? ¿Sí? Y miren ustedes, aquí está la proteína ubiquitinizada, ingresa al proteosoma, ahí es degradada, ¿no es cierto? Miren cómo salen los pedazos de aminoácidos, todos los aminoácidos que se van a recuperar. Estos son aminoácidos que se van a recuperar para que la célula lo pueda utilizar para hacer cualquier otra función. Pero fíjense, aquí está en la entrada, ¿eh? Esta es la parte del cap del proteosoma, ¿no? Y aquí está la proteína, esa de acá es la proteína que está ubiquitinizada. Estas hojitas, ¿no es cierto?, es la ubiquitina, que va a ser prácticamente reconocida por esta parte, ¿no?, del anillo anterior del proteosoma. ¿Sí? Y, como les decía, ¿no es cierto?, ¿quiénes van a ser esas proteínas que se degradan con tanta facilidad? Son las ciclinas. ¿Ok? Las ciclinas, cada vez que cambia de una fase a otra, entra una quinasa dependiente de ciclina diferente, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente dura unos minutos nada más, dependiendo de qué ciclina estemos hablando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, prácticamente hemos revisado todas las diferentes formas, ¿no es cierto?, de regulación de la expresión génica. En primer lugar, hemos hablado de los mecanismos que regulan el nivel, ¿es cierto?, del producto génico. O sea, la cantidad de producto génico. O sea, cuánto de expresión puede tener el material genético, ¿no? En este caso hemos hablado de la regulación pretranscripcional. Aquí este esquema, ¿a qué les hace recordar? ¿Sí? Antes de la transcripción, ¿qué cosa tiene que ver? ¿Qué tiene que pasar con esto? De acuerdo al grado de condensación de la cromatina, ¿no es cierto? Ok, tendrá acceso los complejos de traducción. Estamos hablando de la polimerasa RNA polimerasa 2, ¿no es cierto? Ok, entonces, si es que el grado de compactación de esta cromatina se lo permite, entonces la RNA polimerasa puede ingresar a comenzar a hacer su función. ¿Ok? Luego hemos visto, gracias, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, ¿sí? Prácticamente los sitios de regulación de los niveles de ARN mensajero, que son justamente los microRNAs, ¿no es cierto? ¿Que son, cómo se llamaban? Ese es uno de los últimos pasos que hemos visto, ¿no? Mira, acá está el ribosoma, ¿no? Acá está el ribosoma. ¿Sí? Y ese es el microRNA junto con ese complejo proteico que se encargaba justamente de paralizar o no la transcripción. Ambos procesos regulan el nivel o la cantidad del producto. ¿Ok? Luego tenemos mecanismos que regulan la actividad del producto génico, es decir, la actividad de las proteínas. En este caso estamos hablando principalmente de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay modificaciones post-traduccionales. ¿Sí? Luego tenemos mecanismos que regulan el tipo de producto génico, como son los cortes y el empalme, y que teníamos una gran cantidad de isoformas de proteínas. Y el control de calidad del producto génico, ¿ok? Aquí justamente nuestro RNA mensajero, maduro, ¿no es cierto?,
que podía atravesar justamente los polos nucleares para poder salir hacia el citosol y ser reconocido por los ribosomas. ¿Ok? Parte de esa clase, ¿no es cierto?, está en este science, por si acaso. ¿Ok, chicos? Sobre todo los spliceosomas, allá hablando de los spliceosomas. Gracias, chicos.